Amados hermanos, qué gusto podernos encontrar de nuevo. El Señor los bendiga. Es tiempo de Linaje en Casa. Estamos adelantando, mis amados hermanos, el estudio sobre el mensaje que el Señor le envió a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor. Como lo habíamos visto, es un mensaje que va de acuerdo a ciertas fases, ciertos tiempos por los que está pasando diferentes estadios de la iglesia del Señor, y son llamados precisamente, por un lado, el Señor le dice, te alabo que tienes estas cosas buenas, pero te señalo que tienes estas cosas malas. Entonces, vamos a continuar con lo que el Señor tiene para nosotros, pero encomendémosle primero este tiempo al Señor. Padre, bendecimos tu nombre, amado Señor. Te damos gracias por tu amor tan grande, tu misericordia infinita, por ese privilegio que tenemos nosotros de ser contados como hijos tuyos, porque así nos lo dices, que todo aquel que te recibiere, que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor, tú vas a ser nuestro Padre, y eso lo creemos, lo confesamos. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, y queremos que seas tú mismo ahora hablándonos, enseñándonos, revelando tu palabra a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Señor, como esa figura de cuando tú escribías las tablas, las leyes, los mandamientos en las tablas que le entregaste a Moisés la primera vez, queremos pedirte que tú escribas tus leyes, tus estatutos, tu palabra, tu consejo en las tablas de nuestros corazones. Padre, en todo momento la gloria es para ti. Tú eres el maestro, tú eres el que está enseñando tu iglesia, tú eres quien nos está edificando, quien nos redarguye, quien nos insta a ser mejores cada día, a permitir la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, a ti sea el honor, la gloria, la honra por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Esta es la palabra que tiene el Señor para nosotros. Vamos a continuar. Estábamos viendo el mensaje a Tiatira. Versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto ya nos lo recordaba el Señor la vez hace 8 días. Yo conozco tus obras, y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vamos a retomar entonces lo que el Señor tiene a partir de este momento para nosotros, enseñándonos. Entonces se dice profetiza. Este es un poquito el resumen que teníamos de la enseñanza pasada de hace 8 días. Esta mujer fue hija del rey de Sidón. Entonces, primer gran defecto. No era para nada, estaban los planes del Señor para sus hijos de Israel. Lo mismo para nosotros, el fijarnos en mujeres, en caso de los hombres, mujeres que no compartan nuestra fe. O de las mujeres, fijarse en hombres que no compartan nuestra fe. Ese es el peor de los errores que se comete. Hija del rey de Sidón. Se casó entonces con Acab. Entonces miremos ya lo que el Señor señala como yugo desigual. Servía a Baal. Obviamente no era de la nación de Israel. Entonces estaba inclinada precisamente a los dioses de sus ancestros, a servir a Baal. Mataba a los profetas de Jehová. Garrafal error. Perseguía precisamente a los siervos del Señor. Proveía para los profetas de Baal, obviamente siendo la esposa del rey, tenía acceso, tenía los medios para hacerlo. Amenazó de muerte a Elías. Nosotros recordábamos hace 8 días cómo había sido este suceso. Entonces ella se levanta enardecida y va a proferir palabras de muerte contra Elías. Manipulaba el consejo de los ancianos y al propio rey de Israel. Era una manipuladora, era la que jalaba las cuerdas, los títeres como tal. Hacía lo que ella
a bien quería. Y cometía, obviamente, fornicación y hechicería. Una mujer así de mala, como la describe la palabra, nosotros pues tendríamos como ese cuidado, no, un momento, no se acerque, estaríamos muy prevenidos. Pero miren cómo la palabra nos la describe. Y actualmente, obviamente no es una mujer, sino son muchas cosas que están detrás de esto, mis hermanos. Miremos lo que pasa se le permitía enseñar, mis hermanos. Yo creo que si ustedes ven, mis hermanos, a alguno de los ancianos o de los maestros o de los que está en alguna de estas funciones delante de la iglesia, sirviéndole a Baal, matando, persiguiendo a los profetas del Señor, no creo que ninguno de nosotros la dejaría enseñar, y menos le íbamos a hacer ni el púlpito ni el micrófono para que enseñara. Precisamente era sutil. Y esto es algo muy, muy particular. Era sutil y seducía. ¿Cómo seduce? No es entrando a la fuerza, sino simplemente es con las entradas que nosotros estamos dando, conociendo precisamente nuestras debilidades, y se va filtrando, se va metiendo. Precisamente la fornicación y todo lo que esto deriva, no solamente fue en la parte física, no fue meramente sexual, seguramente se dio, seguramente, pero esto fue más una fornicación espiritual. Y lo que el Señor nos señalaba, cuando nosotros como iglesia tenemos nuestro marido, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nosotros desatendemos ese vínculo y empezamos a atender otras voces, ¿qué va a pasar? Pues estamos dejando de atender a nuestro marido, a nuestro Señor, dejamos de atender la cabeza que tenemos sobre nosotros, y vamos a entrar en lo que se conoce en la palabra como la fornicación espiritual, y es poner idolatría, es decir, quitarle el puesto que tenemos en nuestro corazón al Señor y poner cualquier otra cosa, llámese como se llame, mi amado hermano, llámese como se llame. Puede ser el esposo o la esposa, puede ser el trabajo, puede ser la profesión, puede ser aún la misma función en la iglesia. Podemos hacer de esa función un ídolo y empezamos a querer figurar, a querer tener alguna actividad en particular, a querer sobresalir de una forma especial más que los demás hermanos, y eso nos va llevando problemas, mis amados. Entonces, todo esto va entrando de una forma muy sutil, nosotros no nos vamos dando cuenta, mis hermanos, cuando va empezando a obrar. Entonces, miremos qué nos dice el Señor, qué consejo tiene. En la segunda carta a Corintios, el apóstol Pablo nos dice, capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia, miren cómo lo está comparando, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces son nuestros sentidos. Nosotros debemos tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, el pensamiento día y noche en el Señor. Pedirle a Él, así como lo decimos en el Salmo, que mis pensamientos sean agradables delante de Dios. Todo lo que pensamos. Y aquí es donde podemos empezar a examinarnos a nosotros mismos, si lo que nosotros pensamos es conforme a la voluntad del Señor. Ustedes de pronto pensarán, pero ¿será esto un fanatismo? Es que de pronto nosotros no hemos sopesado lo importante que es ser hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios solamente las veces que escuchamos los videos un miércoles o un domingo. Nosotros somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, todos los años que el Señor tenga para nosotros. Para nosotros no hay vacaciones, mis hermanos. No es que hoy me quito entonces el traje de cristiano, de pulidito, de piadoso, y entonces ya puedo hacer las cosas que hacía antes en el mundo, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, no nos engañemos a nosotros mismos, dice la palabra. Dice que vuestros sentidos sean extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Debemos ser fieles a Él. ¿Y cómo soy fiel a Cristo? A todo lo que Él me ordena. El Señor me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Es eso. Seamos fieles. Y los mandamientos del Señor van desde el Génesis 1:1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Toda la Biblia por completo vamos a tenerla en nuestros corazones, atesorarla. Nosotros no somos de tomo este versículo sí, este no, tomo esto. Es como ir a un supermercado en los que nosotros mismos nos damos esos lujos, esas licencias. Tomo este versículo, este no, este sí, este no, y hago mi propia Biblia, mi propia manual. Cuando la palabra me dice, el que añadiere o quitare, será quitado, será reído del libro de la vida, por un lado. Y la palabra nos dice también que ni una tilde ni una jota faltarán, que todo va a ser cumplido, consumado en la palabra. No es abrogado, es cumplido y ha sido cumplido en la persona de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Entonces, estemos muy atentos, mis hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos atendiendo? De pronto estamos atendiendo, nos ponemos a canalear, a pasar de un canal al otro en la parte espiritual. Me gusta este predicador, no me gusta este sí, este no. Y a veces no tenemos el discernimiento para comprender qué es lo que el Señor nos está enseñando. Seamos centrados, seamos sabios. La palabra me dice que debemos leer la palabra y meditar en ella día, en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora. Mis hermanos, qué bueno que nos pudiéramos aprender un versículo al día o dos al día y poderlos irlos anotando. Esto nos ejercita, tiene muchas ventajas. Por un lado, nos ayuda a que si estamos propensos al Alzheimer, por lo menos lo demoremos, pero nos ayuda en algo muy particular, mis hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Meditar no es coger los dedos de esta manera, cruzar las piernas en flor de loto, en todas esas posturas que seguramente ustedes tienen idea, mis hermanos, las posturas del yoga, que para nosotros no es desconocido, no es que lo practiquemos, pero eso no es meditar. Meditar, estoy trabajando, estoy caminando, estoy en la calle, voy para el trabajo, estoy en el mismo trabajo y estoy pensando, rumiando como estos herbívoros grandes, como las vacas, comen, se sientan, rumean, vuelven y tratan de digerir, sacarle la mayor cantidad de provecho al alimento. Hagamos nosotros eso, mis hermanos. Leamos la palabra del Señor a diario, atesorémosla. Si ya la has leído, mi hermano, de principio a fin, proponte tú mismo un estudio. Estudia por tu cuenta la palabra. Si no tienes todavía la formación teológica, por así decirlo, la formación teológica no te la va a dar un título, no te la va a dar un instituto, sino tú mismo en la medida que te has metido de cabeza. Así yo le hablaba a los muchachos, metámonos de cabeza en la palabra. En esa medida yo voy conociendo, y si no entiendo algún pasaje, pidámosle revelación al Señor, y el Señor también nos ha puesto maestros en la iglesia a los que les podemos consultar. Aprovechemos esto para que crezcamos, mis hermanos, como ese lema que el Señor nos puso, lema para este año, creciendo firmes y constantes, que debe ser una premisa para todos nosotros todo el tiempo. Una planta no debe cesar de crecer, un niño no se puede quedar enano, tiene que crecer hasta llegar a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, crecer en todo momento. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues muchas cosas. La primera, importante, orar. La segunda, escudriñar la palabra, para que evitemos precisamente que nuestros sentidos sean engañados, para que nuestros ojos estén apercibidos y podamos ver las acechanzas del diablo, del maligno, como dice la palabra. Dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que no es el que hemos predicado, yo considero que esto es muy fuerte. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si os recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Muy grave esta aseveración que hacía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Da a entender de que eran inmaduros, pero miremos, mis hermanos, el Señor nos está hablando en estos momentos. ¿Qué tanto filtramos lo que nosotros escuchamos? Nosotros deberíamos ser, dice la palabra, ya vosotros deberías de ser maestros, muchos de vosotros, pero es necesario recordaros nuevamente los rudimentos, como la leche.
ponernos a tomar nuevamente la leche como los recién nacidos. Debemos crecer, debemos poner por obra, no que la palabra se nos quede aquí como robots, ahora como una nueva USB, una expansión de memoria, no, ponerla aquí en el corazón, por práctica, mis hermanos, para que sepamos, discernamos, los tiempos son difíciles, y si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si no se la enseñamos a nuestros hijos, si no les enseñamos la sana doctrina, ellos qué van a diferenciar el día de mañana, les va a decir, Jesús puede volar y puede venir en este tiempo, y ellos perfectamente pueden creerlo o pueden no creerlo, mis hermanos, porque nosotros no los estamos formando. Tenemos que tomar esa responsabilidad como cada uno, padres. Los padres, este es un mensaje, este es un llamado de atención a los padres en estos momentos. A veces nosotros los descuidamos, creemos que en la escuela dominical están recibiendo la formación espiritual. Y mis hermanos, los maestros, tienen la mejor intención, pero es una responsabilidad muy grande que dejábamos cuando podíamos reunirnos, se la dejábamos los domingos cada 8 días, y eso sí íbamos, y eso sí llegábamos a tiempo, y eso sí no teníamos algún inconveniente, y nosotros pensábamos que ya la parte espiritual ya la estábamos cumpliendo, cuando es una responsabilidad de los padres hacia los hijos. El Señor nos habla, nos dice, enseña mis estatutos en la mañana, al mediodía, en la tarde, escríbenla en la frente, anótala en las paredes, en los dinteles. Meditemos al Señor. ¿No será más bien que nuestras casas están llenas de otras cosas que seguramente nosotros no estamos valorando precisamente la importancia de la palabra del Señor? Los tiempos son difíciles, mis hermanos, y dice la palabra asimismo que van a venir falsos cristos. ¿Y yo cómo le voy a hacer? Primero, ¿yo cómo los voy a discernir? ¿Cómo yo sé si viene un falso Cristo? ¿Lo voy a aceptar? ¿Cómo le voy a enseñar a discernir a mi hijo? ¿Él con qué herramientas en estos momentos puede discernir si es un falso Cristo o no? Porque aquí es donde nosotros tenemos que formar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Nuestra iglesia le falta esa formación en todos nosotros, que asumamos, mis hermanos, esa responsabilidad como padres hacia nuestros hijos, enseñándoles. Nosotros tenemos no que atosigarlos, no que tallarlos con la palabra y que usted se va a condenar si no lee la palabra. No, porque eso no nos ha llamado el Señor, sino enseñarla con amor. Enseñarla que nuestros hijos amen al Señor. Cuando nosotros hablemos de la palabra, que sea con gracia, no que sea con reprensión. Cuando el Señor nosotros nos ha corregido con mucho amor, con mucha gracia, hemos caído, hemos fallado y hemos sido levantados y hemos sido restaurados por la infinita gracia del Señor. Nosotros no podemos hacerle a nuestros hijos tomar esa prevención de que va a ser castigo, castigo, castigo. Mis hermanos, no se trata de satanizar, de volver todo pagano, sino discernir, para que nosotros estemos discerniendo. Así lo que está señalando aquí el apóstol Pablo, a este momento, en este tiempo en particular el que le escribía a la iglesia de Corinto, era una iglesia inmadura. Y el Señor lo que nos está diciendo hoy es que hay inmadurez en nosotros, porque a veces no discernimos las sutilezas. La manera como está orando precisamente la serpiente antigua, a través de Jezabel, a través de muchos de estos personajes malignos que utilizaba, que el Señor permitía también para la iglesia. El profeta Jeremías en el capítulo 15 estaba quejándose delante del Señor, y el Señor le responde. Miren esta respuesta que tiene en el capítulo 15, versículo 19, mis hermanos. Por tanto, así dijo Jehová. Mi amado Señor, si te convirtieres. Mire a quién le estaba hablando. Mis hermanos, le estaba hablando a Jeremías, y Jeremías era de los pocos, de los poquísimos que estaba cumpliendo la palabra en ese momento. Él se estaba quejando, y seguramente con sus quejas se estaba justificando. ¿No hacemos a veces nosotros lo mismo, mis hermanos? Nos creemos, de pronto tomamos la postura en la parábola que el Señor tenía enseñándole a sus discípulos acerca de la importancia de la oración. Estaba el publicano y el fariseo que se habían acercado al templo a orar, y el publicano estaba todo jactancioso. Gracias te doy, Señor, porque diezmo todo lo que tú me das, porque ayuno 2 veces a la semana, porque no soy como este fariseo, como este publicano. Recordemos la postura que tomaba el publicano. Dice la palabra que se afligía el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador. Hagamos eso, mis hermanos.
Convirtámonos todos los días, en todo momento. No es vivir llenos de miedo, es Señor, tú me estás hablando. Es poder tener una relación íntima con el Señor. Eso es lo que el Señor está demandando en este tiempo, una relación íntima, que no nos estamos congregando en la iglesia, que no estamos en el mismo lugar, pero el Señor sigue con nosotros. Hagamos de nuestra casa iglesias pequeñas. De hecho, así fueron las primeras iglesias, reuniones en familia, que se fueron acrecentando, fueron posteriormente perseguidos, particularmente en Roma, en la ciudad de Roma, empezaron a hacer iglesias en las catacumbas, ¿sí? Así fue al principio. No sabemos qué va a pasar después. En estos tiempos nos tapan la boca. Con ese tapabocas es de no poder hablar cuando deberíamos nosotros estar hablando, anunciando las verdades del Señor en estos tiempos difíciles. Nos piden callar, guardar distancia cuando deberíamos estar acercándonos, diciendo, miren, se está cumpliendo, miren. Cuando el Señor les decía, aprended de la higuera, que cuando sus hojas reverdecen, sabéis que el verano ya está cerca. Deberíamos estar haciendo nosotros lo mismo, hablando, reflexionando sobre nuestro caminar. Señor, ayúdame. Señor, no te quiero fallar. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ayuda a mi fe. Señor, en mi debilidad tú eres el fuerte, no soy yo. No nos creamos Sansones, mis hermanos, sino confiemos en lo que el Señor tiene para nosotros, en esa provisión, en lo que Él de verdad está haciendo en nuestras vidas. Su obra no es en vano, como dice la palabra. Dice, si entre sacar lo precioso me devuelvo. Le está hablando el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el que creó todo en 6 días y al 7º día descansó y lo santificó. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremías, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso del Ovid, serás como mi boca. Serás como mi boca. Mis amados, ¿cuántos de nosotros queremos ser como la boca del Señor? En otro de los profetas tenía una visión y observaba un ángel que iba y tomaba un carbón encendido y le quemaba los labios. Y le decía porque era un pueblo inmundo de labios, mas ahora podía anunciar las palabras, el mensaje del Señor, la predicación del Señor. Esto mismo debemos ser nosotros. Por eso tenemos que tener una boca limpia, mis hermanos. Sin mentiras, sin engaños, sin hipocresías, sin deshonestidades, sin malas palabras, mis hermanos. Todavía hay muchos de nosotros que nos enojamos y proferimos muchas palabras. Conviértanse ellos a ti, dice el Señor, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Así dice el Señor. Eso quiere hacer el Señor con nosotros, con los que nos dejemos, mis hermanos. Tiempos difíciles son, pero es tiempo también de tomar la decisión por el Señor. También nos dice, el Señor era muy fuerte, muy estricto, si lo podemos poner en esos términos. El Señor le hablaba a Moisés y le decía en Números 33:50, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores. Dice, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis sus lugares altos. Está hablando de toda la idolatría que había en esos pueblos, en los pueblos a los cuales el Señor ya les había entregado y que tenían que luchar. ¿Qué pasó? Que cuando vino las luchas, Israel no fue muy juicioso, no terminó de echar a todos sus enemigos, algunos incluso hizo convenios, cosa que el Señor no le agradó. Entonces tiempo después vino el tiempo de los jueces, temporadas en las que eran juiciosos, temerosos del Señor, luego se les olvidaba y los enemigos surgían nuevamente sobre la nación de Israel. Luego, una vez más, se repetía el ciclo: Señor, perdónanos, ten piedad de nosotros, mándanos un Salvador.
perdón, el Señor les mandaba un Salvador, un juez, y ahí teníamos el caso de muchos, como de estilo Sansón, y había muchos más. El Señor los libraba y volvía y se cerraba el ciclo, se repetía una y otra vez. ¿Por qué? Porque no cumplieron este mandato del Señor. Destruirlos, echar estos ídolos, sus imágenes de fundición, destruiréis y habitaréis en ella, dice. Perdón, mis hermanos. Porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Y es lo mismo que nos está prometiendo a nosotros el Señor, que nos está dando una tierra prometida a cada uno de nosotros, si permanecemos en Él. Así como la vid no puede dar frutos si no está unida, los pámpanos no pueden dar frutos si no están unidos a la vid. Lo mismo quiere el Señor de nosotros, que demos fruto abundante. Nosotros hemos sido injertados en el olivo. Aprovechemos eso. No nos creamos más que otras personas. Siempre con humildad. Acerquémonos confiadamente, con humildad, con un corazón sincero, delante de nuestro Dios. El Señor Jesús estaba orando por su pueblo, por sus discípulos, por su iglesia, por su pueblo. En el versículo 9 del capítulo 17 está hablándole el Señor Jesús al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, está hablando el Señor, mas estos, hablando de los discípulos, y ahí estamos nosotros incluidos, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has guardado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí hay algo particular. Nos dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Comparémonos, hermanos. ¿Qué tanto del mundo hay en nuestro corazón? ¿Cuánto anhelamos del mundo? ¿Anhelamos sus posesiones? ¿Anhelamos tener la comodidad, yates, millones en nuestra cuenta? ¿Remodelar de tiempo en tiempo la casa o nuestro, vestir? No sé, mis hermanos, examinémonos. ¿Qué tanto hay del mundo en nuestro corazón? Que es precisamente todas esas sutilezas las que se metieron a través de Jezabel en los siervos de Dios, en la iglesia de Tiatira. Y es lo que el Señor nos está señalando hoy. Nos está recordando el Señor, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Examinemos eso, mis hermanos. Nuestras peticiones, ¿cómo son? Si de pronto hiciéramos una lista de nuestras peticiones y las pudiéramos mirar. ¿Estamos anhelando el reino de los cielos? ¿Estamos anhelando ser transformados? ¿O le estamos pidiendo, Padre, dame un nuevo trabajo en el que yo pueda tener más tiempo? De pronto estamos pidiendo muchas cosas para este tiempo, para vivir aquí, en el aquí y el ahora. Cuando descuidamos que el Señor dice, nos compara con los lirios, con las aves del cielo, que ni sembraban ni recogían en graneros, y el Padre, el Abba Kadosh, el Padre Santo, lo sustentaba. Nosotros, dice la palabra, valemos más que esos pajarillos. Entonces, ¿por qué nosotros también nos afanamos por las cosas, por las mismas cosas que se afanan los del mundo, los que no conocen? Yo no quiero hablar peyorativamente de los del mundo. Nosotros hacíamos parte también de ese redil, por así ponerle ese nombre. Pero en la infinita misericordia el Señor nos ha llamado a que nos convirtamos, a que Él escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Que seamos guardados de ese mal, mis hermanos.
Esa es la oración que hacía el Padre, el Señor Jesús al Padre. Vamos a continuar. Dice: seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He regresado al libro de Apocalipsis 2:20. Nosotros decimos, pero yo no como nada de cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos en tiempos modernos. Eso era en la antigüedad, seguramente, en los que sacrificaban y mataban una vaca, un becerro, las aves. Bueno, muchas cosas que tenemos idea en nuestra cabeza por lo que hemos visto en películas. Y sabemos que en este tiempo pues ya no hay cosas sacrificadas a esos ídolos, y sabemos que un ídolo en sí nada es, o sea, tenemos algo de conocimiento, pero olvidamos que hay muchas cosas del mundo que nos han permeado. Vienen fiestas, vienen celebraciones del mundo, y nosotros como cristianitos bobos de pronto nos metemos en las mismas. Ese Halloween, fiestas paganas que de pronto queremos guardar, queremos cumplir, que por hacernos más notorios. Mis hermanos, es tiempo ya, nos dice el Señor, de abrir los ojos, de tener la decisión por el reino de los cielos, de caminar en pos de Él, de dar el fruto que Él espera en nosotros. Que seamos como el trigo y no como la cizaña, que un fruto dorado y no un fruto negro, amargo, veneno. Que nosotros podamos de verdad glorificar el nombre de nuestro Dios. Él se quiere glorificar en nuestras vidas, pero nosotros muchas veces estamos siendo torpes y retardamos la bendición para nuestras vidas, retardamos ese mover. Y en estos tiempos difíciles, si nosotros no tenemos esa decisión por el camino del Señor, por su palabra, por sus leyes, por sus estatutos. Allá en el libro de los Salmos, Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, oh Dios. Tu palabra he guardado. Pues esa es la que tenemos que cumplir, no memorizar, sino cumplirla, guardarla. Tiene que haber un reflejo constante y tenemos que hablarla, predicarla, enseñarla en nuestra casa, a nuestros hijos. Mis hermanos, asumamos esta responsabilidad cada uno con amor, con decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa era la expresión que tomaba Josué hacia el final de su vida, cuando ya Israel estaba como que sí, como que no. Él le decía a toda la nación de Israel: yo y mi casa serviremos al Señor. Miren ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso era lo que le respondía a Josué. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo, está hablando acerca de esta mujer, de Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta es una condición muy fuerte. El Señor también nos da a nosotros tiempo de que nos arrepintamos. Y mire lo que dice precisamente en el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama, es decir, traigo enfermedad sobre ella y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Examinemos nuestras obras, mis hermanos. El Señor nos ha enseñado en domingos anteriores sobre las obras de la carne, y ahora nos está enseñando sobre las obras o frutos del Espíritu. Y al principio de la cita que teníamos, lo que leíamos hace 8 días, hablábamos sobre frutos que estaba dando la iglesia de Tiatira. Y es el llamado que nos está invitando el Señor para que demos esos frutos. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A veces se nos olvida eso, mis hermanos, que también tenemos que dar cuentas. Dice la palabra que el juicio, es necesario que el juicio de Dios empiece por los de casa, para que también tengamos nosotros el tiempo de arrepentirnos, enderezar nuestras sendas y decirle: sí, Padre amado, tu voluntad es mejor que la mía, acepto tu voluntad, quiero agradarte. El Señor pudo perfectamente haber creado robots con nosotros, pero en su misericordia lo que Él quiere es que lo adoremos voluntariamente, que voluntariamente nos ofrezcamos a Él y le digamos: Padre amado, tú eres todo lo que yo anhelo y todo lo tengo en ti. En ti soy más que vencedor. Pero muchas veces tomamos mal esa palabra. El más que vencedor es que yo puedo enfrentarme a las dificultades. Ese más que vencedor es que
yo puedo cumplir la ley del Señor en mi vida, así como lo hizo el Señor Jesús, solo que ahora tenemos una ventaja más grande. Él, su Santo Espíritu, está en nosotros y nos está diciendo, nos está hablando aquí atrás: camino de Jehová es este, coged por esta senda, no torzáis ni a la izquierda ni a la derecha. Esa es una ventaja para nosotros. Dice el versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál? La que estaba siguiendo, habían caído seducidos por Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto es muy fuerte, mis hermanos. ¿Cómo se dicen cristianos y hablaban de las profundidades de Satanás? ¿Cómo tenían esa osadía de meterse en esas dificultades cuando no habían enraizado en la palabra del Señor? Estaban metiéndose con cosas del enemigo. La palabra Satanás quiere decir adversario, enemigo o acusador. ¿Cómo no profundizaban? ¿Cómo no discernían? Porque precisamente habían sido seducidos, sus sentidos habían sido engañados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, está hablando el Señor Jesús, le está hablando a el apóstol Juan que escribiera al ángel que estaba en la iglesia en Tiatira, es decir, al pastor: no os impondré otra carga. El Señor le decía a Jeremías en capítulo 17: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Miren, mis hermanos, hay un año de sequía. Está hablando de dificultades, de pruebas. Lo que estamos viviendo es simplemente cumplimiento a eso. No se fatigará ni dejará de dar fruto, mis hermanos. Esa es una responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios, que no tenemos que dejar de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es nuestro Dios. Él prueba nuestro corazón, pero no porque Él necesite probarlo, sino porque nos revela: Guillermo, estás falto en esto, estás falto en aquello, reconócelo, endereza tu senda. Y así con cada uno de nosotros, con todos sus hijos. Esto no es solamente para algunos, no es para que nosotros empecemos a señalar. Tenemos esos vicios, pasamos juicio muy fácilmente. Esto es para que nosotros nos examinemos. Hace 8 días el Señor nos ponía de ejemplo un espejo. La palabra es un espejo delante de nosotros. Es para que nosotros nos examinemos, no para que espiemos qué está haciendo fulano o fulana. La palabra es para nosotros, mis hermanos. Atesorémosla, vayamos confiados delante del Señor. En el versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Estaban dando fruto, estaban caminando algunos. El Señor nos señalaba hace 8 días que habían 2 grupos grandes en la iglesia: los que efectivamente eran hijos de Dios y los que habían caído bajo la seducción de Jezabel, que estaban en otros pensamientos, en otras disertaciones en su mente, alejándose cada vez más del Señor. Dice el Señor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mis hermanos, nosotros vamos a reinar con el Señor, y por eso el Señor nos está formando de esta manera. Vamos a reinar con Él. No vamos a reinar en el cielo, a veces nos engañamos. Vamos a reinar en la tierra nuevamente. Va a descender del cielo la nueva Jerusalén. En uno de los mensajes de los jóvenes que ellos manejan de nuestra iglesia, estaba el ¿sabías qué? Y se comentaba precisamente de las dimensiones de esta nueva Jerusalén. Era el equivalente a 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Era un cubo más o menos. Y la comparación es que es equivalente a la 1/4 parte de la luna. Esa es para que tengamos una pequeña idea de la ciudad donde vamos a habitar, pero aquí en la tierra, la nueva Jerusalén. Dice
en el versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablándonos el Señor Jesús. Y le daré la estrella de la mañana. Este es uno de los títulos dados al Señor Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí viene una recomendación final del apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos, y esta es para nosotros en estos momentos. El Señor nos ha hablado en este tiempo. Atesoremos su palabra. Tengamos por costumbre leerla. Si mi amado hermano no tiene ganas, léala aun si no tiene ganas. Si tiene pasión, que el Señor le dé esa pasión y que pueda, mi amado hermano, estudie la palabra, estúdiela. Lo invito a que memorice a un versículo el día, escríbalo. Antiguamente en nuestra iglesia nosotros jugábamos a ver cuál salmo no, o bien sea salmo o cita, no sabíamos, y nos poníamos en competencia cuando empezaba nuestra iglesia. Qué bueno que pudiéramos tener eso en familia, jugar con esto en la mejor manera, tomarle un afecto especial a la palabra. Hagamos eso, invitemos a nuestros hijos, nosotros mismos como labor de nuestros padres, entre una familia y otra, entre los cercanos, departamos con el Señor, no perdamos tanto tiempo viendo novelas, viendo noticias cada vez más malas. Solo estamos obsesionados con el COVID, cuando esto es lo que nos está haciendo es tapándonos la boca y poder hablar del Señor. El apóstol Pablo decía: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Seamos cuerdos, mis hermanos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, para que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mis hermanos, hay unos que quieren ser ojo cuando son oído, o cuando son mano, o cuando son pie. Preguntémosle al Señor: ¿en dónde me quieres poner, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Busquemos en todo momento la dirección del Señor. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos, mis hermanos. Ustedes nos hacen falta, ustedes me hacen falta, y espero hacerles falta también para compartir del amor del Señor, de lo que Él tiene para nosotros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, que nuestra llama, nuestro motor sea precisamente el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mis hermanos, sencillos, humildes, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo estoy muy seguro que el Señor nos ha hablado en este tiempo. Aprovechemos a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Dispongámonos a lo que Él, en su grande amor, está haciendo con nosotros. Mi amado hermano, tú no eres más valioso que otro hermano. La sangre del Señor fue la misma por él, por otro, por mí.
seamos sensatos, creámonos de esa manera, de una forma sencilla, humilde en la presencia del Señor. Oremos, intercedamos los unos por los otros. No nos entrometamos en cosas que el Señor no nos ha mandado, sino hagamos siempre la voluntad del Señor. Discernamos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Que el mundo que se ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra mente, lo podamos mantener a raya. El Señor Jesús oró por nosotros recordándonos eso. En el mundo están, Padre, guárdalos del mundo. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Que seamos guardados. Ese mundo muchas veces ha hecho muchas cosas en nuestros corazones, en nuestros deseos, y nos hace desviar. Anhelamos muchas cosas que tal vez aún no tenemos porque las queremos fuera de tiempo y seguramente no son la voluntad del Señor. Pero anhelemos siempre la bendita voluntad del Señor, que la provisión de Él es mejor. En todo este tiempo el Señor no nos ha faltado. Escasez, de pronto algunos de mis hermanos están sin trabajo, pero aún así el Señor los ha sustentado. Bendigamos el pan, bendigamos todo alimento que el Señor nos ha dado, démosle gracias, reconozcámoslo sobre nuestras vidas, bendigamos el nombre de nuestro Dios en todo momento. Y eso es lo que les invito a mis hermanos que lo hagamos ahora. Padre, bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, todo el señorío, te reconocemos como Señor sobre nuestras vidas. Yo te doy gracias, Padre, por la palabra que nos has dado en estos momentos, por la reflexión que nos has hecho entrar en nuestros corazones. Queremos meditar en tu palabra, queremos estar atentos, que nuestros sentidos estén aguzados, desarrollados esos sentidos espirituales en poder discernir lo bueno, lo malo, desechar lo malo y hacer lo bueno, en poder saber cuál es tu palabra, que solamente hay un evangelio, que solamente eres tú, el Señor Jesús, que no hay otros Cristos, aunque van a venir muchos falsos haciéndose pasar por Cristo. Que podamos enseñar tu palabra, tu doctrina a nuestros hijos, para que ellos también tengan este discernimiento, para que en su corazón se atesore esta palabra con alegría, con ánimo, con deseo. Padre, que tu nombre sea glorificado en tu iglesia, en cada cosa que hacemos. Te doy toda la honra, toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver,
te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Dígamele a Dios, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Y hola, linaje, tu Dios, tú estás aquí. Oh, tú estás aquí, adoramos hoy tu nombre, tú estás aquí.